Vámonos a nuestra siguiente entrega en la serie Temas de Torá. Estamos en el último libro y en los últimos capítulos. Recuerden, lo voy a volver a anunciar para los que escuchen la grabación. Hubo un capítulo 8 y 9 de Devarim que nos saltamos, según me hicieron recordar, por algunos textos que estaban muy repetidos muy cerca, pero los vamos a retomar después del capítulo 30 que estudiemos para que no se quede incompleto por ahí el comentario. Pero por ahora, bueno, seguimos en el capítulo 29. Bien. Estamos en 3 capítulos que son muy interesantes y sobre todo muy importantes comprenderlos dentro del tiempo y el espacio profético para Israel, porque esto es pura profecía. Estos son textos que tienen que ver con la historia de Israel, especialmente los textos anteriores del capítulo 28, relacionados a la vida de Israel dentro de la tierra, su permanencia, su obediencia. Hablamos la clase pasada y de hecho le dejé el nombre como maldiciones a considerar, porque para hacer uso de esta palabra, de esta expresión maldición y maldiciones, como ya lo mencioné, de forma desmesurada se usa dentro de muchos movimientos para poseer a la gente, para someterla, para controlarla, la doctrina del shock y muchas cosas de estas en todos los sistemas iglesieros. Y ellos empiezan a calificar, ya saben, cuando la gente no hace los propósitos de ellos en sus iglesias, todo eso, empiezan a hablar de maldición y que te va a maldecir y que te va a ir mal y que por eso esto y que por lo otro. Entonces se enredan en todo esto. Obviamente fuera totalmente de contexto también, usando los textos, porque por un lado en estos textos de Devarim, Deuteronomio, cuando habla de maldición específicamente sobre el pueblo y el pacto que hicieron entrando a la tierra, su permanencia, su fidelidad y todo lo demás, y vienen aquellos, ¿verdad?, y lo sacan de contexto y nada más usan las palabras sobre maldición, pero no obediencia a la Torá, sino obediencia a ellos mismos, a sus sistemas, etcétera, etcétera. Ya sabemos, la gran mayoría de nosotros ya sabemos cómo es el teje y meneje, como dicen, en esos lugares. Ya hemos pasado por ahí, ya tenemos una idea. Pero por otro lado también hay otras situaciones que se toman de estos textos, sobre todo en movimientos judaizados o judaizantes, para retomar esto y tratar de ver que esto tiene que ver con una restauración. Sobre todo lo vamos a ver en el próximo capítulo 30, va a ser muy importante, que como si esto tuviera que ver con esta generación y toda esta gente y aquellos que se dicen ser judíos o israelitas o de las tribus perdidas o encontradas o las que están encontrando o lo que sea, y lo quieren traer al presente tratando de decir que son cosas que se van a cumplir recientemente. Vamos a verlo eso con detalle en el capítulo 30. Por ahora ya estudiamos el efecto de la obediencia y de la desobediencia para el pueblo de Israel una vez que han pactado y van a entrar a la tierra prometida y van a mostrar su permanencia, su obediencia dentro del pacto hecho con la sangre de animales, ministros terrenales, un santuario terrenal y una ley que no solamente, o instrucción que no solamente tiene que ver con leyes en el santuario y animales, sino obviamente pues también una forma de vida. Bien, capítulo 29 del 1 al 29. Porque también aquí hay cosas que hay que considerar. Miren, y dice Zeha de Barib, estas son las palabras, estas son las palabras. Acuérdense que Devarim, libro que se le llamó como Deuteronomio,
en realidad tiene que ver con palabras. Devarim, que viene de davar, y que aunque suelen traducirlo también como cosas, está hablando de las palabras dichas por el Eterno que se vuelven a repetir aquí con Moisés. Y agrega del pacto. Vean, estas son las palabras del pacto, del Brit, que el Eterno mandó a Moshe que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb, o sea, en el monte Sinai. Acuérdense que el monte Sinai es el mismo monte Horeb. Y en Moab, ¿qué es lo que pasó? Pasaron 40 años y el Eterno les volvió a recordar las palabras del pacto, porque ellos rompieron las tablas y fueron entregadas nuevamente, y hubo una mortandad, hubo rebeldías, hubo una generación que se quedó atrás. Y entonces cuando el Eterno vuelve a llamar al pueblo para encaminarlo y lo lleva a las montañas de Moab, ¿se acuerdan? Y los posiciona en 2 colinas, en 2 montes, y vienen las maldiciones sobre ellos, ¿verdad? Maldito el que no cumpliere todas estas cosas. Entonces se concerta es el mismo pacto, pero lo que vamos es un recordatorio del pacto. Por eso dice que celebraran, dice, los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb, es decir, en el monte Sinai. Lo ratifica o lo reafirma en Moab, en las tierras de Moab. Moisés, dice, Moshe pues convocó a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Eterno ha hecho ante sus ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y los grandes prodigios. Recuerden que estos que están delante de Moshe eran en realidad los hijos de la primera generación, que básicamente, como recordamos, se quedaron postrados en el desierto, murieron todos, incluido Aarón, Miriam, y enseguida Moshe va a también dejar de vivir. Pero aunque había, por supuesto, ahí israelitas de 20 años hacia abajo, pues una buena parte les tocó ver en conciencia claramente los milagros. Y estamos hablando, pues bueno, obviamente bebés recién nacidos en aquella época pues no iban a recordar ni tampoco iban a entender y presenciar todos esos milagros, ¿verdad? Pero que por supuesto ya menores con la capacidad de ver y entender los milagros, evidentemente quedaron en sus corazones, quedaron en su entendimiento, quedaron en el recuerdo. Y además pues era una generación muy fresca de la anterior, que habían visto los milagros, y por eso el Eterno se los recuerda. Dice: ustedes han visto todo lo que el Eterno ha hecho ante vuestros ojos, y no sobre todo eso, sino sobre lo que les va a decir más adelante, que no solamente es decir, bueno, yo no estuve ahí, es que era muy pequeño, era un bebé o lo que sea, me pueden contar, pero yo no lo vi. Ahorita van a ver cómo el Eterno les da otros 3 testigos, ¿verdad? Y bueno, dice: las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y los grandes prodigios. Sin embargo, agrega en el 4, pero hasta el día de hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a ver otras versiones, porque aunque entendemos ciertamente que el Eterno les dijo que era un pueblo de dura cerviz, de corazón de piedra, ¿verdad? Eran obstinados, eran necios y todo lo demás, digo, es un reflejo del ser humano en general, es un reflejo de todos nosotros cuando no se ha nacido de nuevo, porque no todos eran así.
vamos a recordar aquí algo muy importante. Primera enseñanza. Acuérdense que siempre estos textos, aunque estamos recordando el pasado, la vida del pueblo de Israel, siempre es un espejote aquí que nos ponen y que nos veamos, ¿verdad? Que veamos, ay, aquí estoy yo. Y aquí voy a recordar algo que hemos estudiado antes, por supuesto, que tiene que ver con la falta de nacer de nuevo. La falta de nacer de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ya hemos dicho que ellos como creyentes y nosotros como creyentes, ciertamente hay una diferencia. La presencia divina posa sobre nosotros después de Shavuot, justo que estamos contando semanas para Shavuot y llegar a ese día. Para nosotros el Padre nos ha facilitado todas las cosas porque Él ha puesto su presencia en nosotros cuando nosotros estamos dispuestos. Pero la pregunta es, ¿y en ellos no ponía su presencia? Definitivamente, bueno, lo vemos que no, porque estaban efectivamente, como se conoce, como bajo el misterio de la letra. A menos que ellos hubiesen sido muy entregados y hubiesen entendido, vean, por eso quiero remarcar esto, hubieran visto con sus ojos y hubieran oído con sus oídos, hubieran entendido con el entendimiento y hubieran sido personas como el mismo Moisés, como el mismo Josué, como el mismo Caleb. ¿Cierto o no cierto? ¿Se acuerdan? Y lo vamos a ver, y bueno, lo vamos a recordar, pero lo hemos estudiado, cuando el pueblo de Israel se pone bien rebelde y Moisés llega un momento y dice, ya no puedo con ellos, no son mis hijos, ¿acaso yo los di a luz? ¿Cómo voy a yo a soportar todo esto? No puedo yo solo, y le dice el Eterno, por favor, no puedo yo solo, haz algo. Y entonces el Eterno le dice, ve, toma 70 ancianos y úngelos, y entonces ellos te van a ayudar. ¿Se acuerdan de ese episodio? Dice que llegaron 2 de ellos y le anunciaron a Moisés y le dijeron, ya, unos que están profetizando, están diciendo esta y otra cosa. Pues fue creo que Josué en ese momento cuando llegó y vio como que aparentemente algunos estaban adelantando, ¿verdad?, a la instrucción del Eterno. Y entonces Moisés dice, déjenlos, dice, como quisiera, dice que todos fueran profetas, es decir, que todos, ¿cómo se podría decir?, les naciera el deseo, el interés, la necesidad de recibir la palabra y todos hablaran las maravillas del Eterno. Y todos se convirtieran en discipuladores. Y no solamente que hablaran, sino que lo vivieran. Esa es la gran diferencia. Había tantos y había todo el pueblo de Israel, pero todos eran pues por eso se pone la figura esta, ¿verdad?, como ovejas descarriadas, que no querían un pastor, que se estaban guiando por ellos mismos, se balancean, se distraen, se desvían y no les ha amanecido, ¿me entienden? Y les hablas de una situación y están así como dormidos, como sedados, les hablas de algo de la fe, les hablas algo de la importancia, del discernimiento, del entendimiento, y haz de cuenta que salen con sus cosas, ¿verdad? De que no, pues que la vida, que la calle, que el autobús, que los no sé qué, ¿verdad? Que las cosas, que la política, ya recientemente hablamos de los distractores, ¿verdad? De veras, hay personas todavía creyentes, dicen que son creyentes, que están metidos en estas cosas. Y aprovecho para decir, si de veras una persona por ahí, alguien me mandó unas cosas de la política y que ya saben, están acarreados por la misma mente de no votes por no votes por lo otro, y es que si no vamos a estar como tal país y no va a pasar, y esas cosas así como que
¿Cómo están metidos en eso? ¿Qué no les ha amanecido? ¿No entienden que no tenemos nada que ver nosotros con estas cosas? ¿Por qué gente creyente está metida en la política y están juntando votos o negando votos para el otro, que porque si no vamos a ser como tal país, o diciendo que los otros porque es no sé qué, y que conocen el futuro, que... ¿Me entienden? Cuando no hay discernimiento de las cosas verdaderas del Eterno, entonces la gente se empieza a distraer con todo eso. Se distraen con la política, se distraen con las cosas del mundo, se distraen con esto y con el otro, y están más metidos en las cosas que están pasando allá afuera que en la voluntad del Eterno. El pueblo de Israel, de hecho, iba así como sedado, como no entendido, y ahorita vamos a ver otra vez esto en Deuteronomio, y que cuando les decían, por ejemplo, la tierra prometida y las promesas y todo, así como que, sí, gracias, pero mira, acá está pasando esto. Y es que, mira, es que tengo hambre o tengo sed, y el Señor nos trajo de Egipto y nos está matando de sed. Y imagínense Moisés diciendo, a ver, ¿cómo estás distraído y preocupándote por esto si sabes que el Padre nos va a llevar a la tierra prometida, nos va a introducir, Él va a hacer su voluntad y nosotros solamente tenemos que creer y entrar? Oye Moisés, es que mira, y queremos carne porque no nos hemos asociado, y entonces tengo hambre de carne y tráeme, ¿verdad? Unas codornices. A ver, espérenme, ¿qué no entiende? Oye Moisés, tengo sed. Oye Moisés, mira la vacada que están muertos de sed. Y Moisés, y todo el tiempo tú dices, estos que están preocupados por las cosas de este mundo, de esta tierra. En vez de que digan, oye Moisés, continúa caminando, no importa que llueva, que truene, que relampaguee, no importa que nos dé hambre. Capaz que en una hora el Eterno nos quita toda el hambre y nos sustenta sin nada y nos lleva. Es decir, toda esa buena intención y todo el deseo de ya llegar y entrar a la tierra y poseerla. Cuando Moisés convoca a todo Israel, les dice, ustedes han visto los milagros, ustedes se dieron cuenta cómo él hizo a Faraón, cómo lo hizo a todos sus siervos en toda la tierra, las pruebas, las señales. Y en parte de eso dice, pero hasta el día de hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No solo eso, sino las cosas que han de venir en el futuro. Miren lo que dice en otras versiones. Hay otras versiones, por ejemplo, que dicen, miren, por ejemplo, Dios habla hoy. Dice, pero hasta ahora el Eterno no les ha dado entendimiento, ni les ha permitido comprender el significado de todo ello. Ni les ha permitido entender el significado de todo ello. Escuchar, cuando dice escuchar, entender quiere decir todo lo que se ha dicho. Para oír lo que les ha pasado hasta el día de hoy, todo eso, porque ¿qué es lo que estudiamos la clase pasada? Leímos que el futuro de Israel. ¿Se imaginan escuchando el pueblo de Israel todas estas cosas? Mira la bendición y mira la maldición. ¿Qué ustedes hubieran pensado si hubieran estado en los guaraches de ellos, como israelitas ahí escuchando todo eso? ¿Qué ustedes hubieran pensado? ¿Se hubieran quedado pensando así colapsados, así como que, ¿qué elegiré? ¿Cuál será la mejor elección? ¿Ustedes se hubieran quedado pensando así? ¿Cuál será la mejor elección? ¿Qué? A ver, ¿elegiré la maldición o la bendición? ¿Qué será lo mejor? ¿Quién se iba a quedar así colapsado pensando, mira, cómo será el futuro, verdad? Ahí les estaba diciendo, elige pues. Y ya sabemos del libre albedrío, la libre voluntad, lo que tenían que decidir. Pero se quedan como velados. Se quedan como con escamas, les cae como un velo y no entienden. Por eso al final dice, las cosas ocultas le quedan al Eterno.
El Eterno hasta el día de hoy dice: no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, para entender lo que les ha dicho también anteriormente, las cosas que van a venir, las cosas que van a vivir. Porque al final de cuentas, sabemos, porque el Eterno conoce toda la película, y no solo porque Él la haya escrito necesariamente, sino porque acuérdense que desde arriba ya viene la rebeldía, ya viene la caída, y el Eterno ya supo lo que pasó y solamente lo refleja aquí abajo, que hay un destino de destrucción y hay un destino de salvación, de regresar al Creador. Y el Padre sabe que muchos van a elegir por la desobediencia y van a caer en maldición, aunque sabe que otros por supuesto van a obedecer y van a finalmente ser restaurados. Pero Él sabe la decisión del hombre cuando lo iba a tomar mal, que iba a caer en maldición. Pero ellos no entendían. Tenemos, sí, nosotros la gran ventaja, como dijo Shaul de Tarso. ¿Se acuerdan lo que dijo Shaul de Tarso a los corintios? Dice: pero todas esas cosas que vivieron ellos, que les pasaron, que sufrieron en el desierto, todo eso, dice, es para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Es decir, nosotros sí tenemos ya la dicha de poder sí ver el pasado y ver el presente de ellos y entender. ¿Sí o no? ¿Cierto o no cierto? Porque recientemente celebramos Pesaj, recordamos otra vez el memorial y hablamos de que hablamos de la libertad. Es decir, por medio de la profecía cumplida en el Mesías y el discernimiento que el Padre nos ha dado y la instrucción y el discipulado que hemos recibido de los antiguos, de los discípulos, sobre todo los apóstoles, podemos entender y podemos decir: mira, ya sé de qué se trata cuando se habla de un cordero, ya sé de qué se trata cuando se habla de su sangre, ya sé de qué se trata cuando se habla de señales en las puertas, en los dinteles, ya sé de qué se trata cuando habla de Egipto, de Faraón, de la salida, de los panes sin levadura, de caminar en el desierto, de andar por diferentes lugares, de padecer hambre, de padecer sed. Ya sabemos todo eso, ya lo entendemos, es para nuestro entendimiento. Fíjense lo maravilloso, pero sin embargo, fíjense nada más lo irónico, todavía hay gente que no le amanece. Estoy hablando de creyentes entre comillas, que todavía no les amanece. De verdad, no les amanece. Todavía están en Egipto metidos, todavía están bajo el yugo de Faraón, todavía están siguiendo a dioses ajenos, a ídolos ajenos, a cosas de este mundo, cosas muy terrenales, muy abajo, que, ¿me entienden? Y esa es la lucha, y algunos todavía están así, están como sedados. ¿Qué elegiré? ¿Elegiré servir al Eterno o sigo eligiendo seguir en el mundo metido y a ver cómo me va? Es decir, espérame, que no entiendes, ya está el resultado, ya sabes el resultado de no obedecer. Cuando el Padre ha puesto su aliento en nosotros, haciendo su rúa, Él nos guía, pero el que no lo quiere recibir, el que ni siquiera lo ha invocado, el que ni siquiera lo ha pedido, entonces se queda así colapsado, ¿verdad?, en el tiempo y el espacio, y elige la desobediencia. Este texto, y sobre todo el último versículo, estaba hablando de las cosas que iban a venir en el futuro, que estaban ocultas, que estaban escondidas, pero que la mayoría del pueblo de Israel, en vez de depositar, fíjense nada más, fíjense, y ahí va lo más impactante, esto es lo que es fe, en vez de depositar la necesidad, la seguridad, la confianza en el Creador, de que conoce todas las cosas y Él nos va a guiar por su buen camino, ellos no lo hicieron y empezaron a decidir por su propia voluntad. Y eso en la segunda generación, cuando entra la tierra prometida, después de Josué, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo grave hasta el día de hoy. ¿Quién sabe el día de mañana? ¿Quién sabe el día de pasado mañana? ¿Quién sabe los días posteriores? Nadie de nosotros.
De esta forma se los podemos confiar al Eterno. Padre, tú eres el que tienes el control de todas las cosas, ahí están en tus manos, yo solamente me dejo estar tranquilo, estar en tus manos, en tu protección. Si Él dice, yo conozco el día de mañana, y si confías en mí te voy a introducir por el mejor día, pero si tú tomas tu decisión te vas a ir entonces por el peor día. Al final de cuentas vas a regresar otra vez a mi protección. Así tienen que ser nuestros días, nuestras semanas y nuestra vida. Pero si no es así y sales tus días a la deriva y dices voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ya luego me incorporo a los hermanos o a la fe o al Shabbat o algo, o me incorporo la semana ya y hasta el próximo Shabbat y ahí nos vemos, al cabo que a ver cómo le hago la semana. Entonces es como el israelita que no entendió nada. No tuvo corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y agrega y les dice en el 5, yo os hice andar 40 años por el desierto. Vean, podríamos decir, son testigos. Vuestras vestiduras no se han desgastado encima de vosotros, ni vuestras sandalias se han desgastado en vuestro pie. No habéis comido lejem, pan, ni habéis bebido vino ni licor, a fin de que conocierais que yo soy el Eterno vuestro Elohim. Esto es lo más maravilloso. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, yo tenía meses, yo no vi los grandes milagros. Pero después de 40 años, ¿cuántos años tenía? Por supuesto, ¿verdad? Y pónganle que por muy poco entendido, pues 30 años sí le tocó ver. Fueron 40, pero supongamos que crece hasta los 10 y de los 10 en adelante vio que las sandalias crecían con él. Y vio que su ropa no se desgastaba y crecía con él. Y vio que no necesitaba comida porque descendía el maná del cielo. Y vio que no necesitaba fruto de la vid ni vino porque el Padre les daba agua de la roca. Y fueron sustentados. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí es donde entendemos cuando Shaul dice, estén contentos, ¿verdad? Con comida y abrigo, con sustento y abrigo. Lo que está diciendo es, el Padre se encarga de eso y ustedes sigan caminando. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego también Yeshua dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Aquella generación al menos no fueron como los primeros, porque ya esa generación creció más dócil, una nueva generación, un nuevo Israel, un Israel nacido de nuevo, y hablamos de eso. Muchos llegaron a ver los milagros, sí, llegaron a ver todos esos señales, pero otros testigos en sus vidas que no podían negar era esto: el calzado con ellos, la ropa con ellos, y no necesitaban más comida más que el maná que descendía del cielo, y era todo para ellos. No necesitaban cosechar en los viñedos ni fermentar para hacer su vino, para hacer el yain o hacer el shejar o simplemente el mosto, porque el Padre les daba agua de la roca y no tenían sed. Qué lección para nosotros, y sobre todo para un mundo actual materialista en donde si no es por la provisión del Eterno que nos pueda dar milagrosamente, guiados por supuesto con Él y permitidos los recursos que Él pone en nuestras manos, lo que sea, si no fuese por eso, entonces el mundo está esperando en sí mismo. El mundo no te puede decir, no, ¿cómo voy a seguir las pisadas del Mesías? No, yo tengo que ocuparme de lo mío, porque creen que no se puede servir si tienen que vivir. ¿Se acuerdan de esto? Ellos creen
y por eso estudiamos lo de los afanes, ¿verdad?, de este mundo. Dice Yeshua, no sean como los gentiles que buscan estas cosas. Dice, pero ustedes esperen en el Padre. Y ahí está Mateo 6:26, está poniendo Gabriel aquí, sobre cómo el Eterno cuida de las aves. Dice, y no son ustedes más importantes que ellos. Es decir, cuando de veras el pueblo va a sacar, el Eterno va a sacar a su pueblo de Egipto, y le dice, yo te voy a sacar de forma milagrosa, pero también te voy a sustentar, te voy a ayudar, te voy a proveer, te voy a llevar hasta el destino final. A muchos les costó mucho trabajo, porque estaban pensando, pero esto, pero el otro, pero aquello. Ya saben, hoy día el mundo tiene todo eso alrededor, por eso tantos afanes. Pero es que esta obligación, pero es que los amigos, pero es que, ¿verdad?, la escuela, el trabajo, pero las cosas así como que si vamos negociando. Bueno, algunos creen que es más importante las cosas de este mundo. Bueno, ahora hemos hablado también, el Padre nos va llevando por un desierto, Él nos sigue probando, Él sigue viendo nuestra vida, pero Él está trabajando siempre en nosotros. Dice en el 7, cuando llegasteis a este lugar, y todavía les recuerda otros más milagros, Sejón, rey de Hesbón, dice, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para luchar, y los derrotamos. Este hecho, imagínense, después de 40 años, con todos estos milagros en el desierto, pasados también todas las cosas que pasó en Egipto, todavía llegan a las inmediaciones de la tierra de los cananeos y se encuentran con estos gigantes y toda su prole gigante y murallas gigantes, ciudades fortificadas y todas estas cosas de los que primero aquellos que los vieron lloraron y gritaron, dijeron, parecemos langostas a un lado de ellos, ¿cómo es posible, tan gigantes, tan grandes? No vamos a entrar. Y empezaron a llorar, y ese fue el pecado más grande. Pero Moisés les recuerda, a ustedes les tocó ver esto. Imagínense aquellos, los más grandes eran de 40 años. Bueno, obviamente los más grandes para entonces pues era Moisés, que todavía vivía, Josué y Caleb, con unos 80 años más o menos, si no es que más. Pero de la generación que iba a pasar, pura gente de los 0, bueno, especialmente los que estuvieron ahí, por ejemplo, porque se contaban para el ejército mayores de 20, entonces los más grandes eran, por supuesto, sumándole 40, 60 años, y los más jóvenes eran de 40 años. Aún ya eran grandes, no eran tan jóvenes, pero de todos modos ellos habían visto todo eso y se encontraron con estos gigantes y les salieron al encuentro y Moisés les dijo, no teman porque el Eterno les va a entregar nuestra mano, luchemos con él. La tradición judía incluso dicen, basado en textos extrabíblicos, que Moisés mismo tomó la espada y se echó a estos dos reyes gigantes. Eso según dice la tradición. La Torah no lo dice, pero bueno, lo que se dice es de que Israel salió triunfante ante estos reyes y todos sus gigantes. Y no conforme con eso, dice en el 8, luego tomamos su tierra y la dimos en heredad a Reubén y a Gad, a la media tribu de Menashe. Quedaron como testimonios, ahí están las tierras, fueron tomadas sus ciudades fortificadas, fue repartida la tierra prematuramente, porque todavía no entraban, y en base a la conquista y el deseo de Reubén y Gad tomaron la tierra, la repartieron. Les deja el recordatorio, les deja los testigos y les vuelve a recordar que dice, guarden pues las palabras de este pacto y pónganlas por obra para que
prosperen en todo lo que hagan. Otra vez entendiendo lo que iban ellos a emprender con esa instrucción que les había dado sobre el lugar, sobre la tierra, la descendencia, sobre todo el santuario, sobre todos los corbanos. Obviamente entendamos esto, porque miren, cuando los sistemas estos iglesieros, ¿verdad?, sacan de contexto, porque, por ejemplo, este texto se parece mucho a el del libro de Josué, cuando se le habla a Josué, por supuesto, se le dice, que dice: no temas, sé valiente, no desmayes, esfuérzate en guardar todas las palabras de esa Torá, dice, y entonces dice, todo te saldrá bien. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Josué, ¿qué? 1, 8, 9, por ahí, textos muy citados en los sistemas iglesieros, los declaran y que el Señor te va a prosperar y el Señor dice en su palabra que si tú confías, y empiezan a decir un montón de cosas de estas tergiversadas, pero evidentemente estaba diciéndolo específicamente para el pueblo de Israel dentro del contexto de los korbanot, porque ellos tenían que acercarse a la presencia y limpiarse y purificarse, y entregar sacrificios y entregar sus primicias y entregar de sus granos, de todo esto, y así iban a prosperar. Ya leímos en el 28 todo lo relacionado a las bendiciones materiales por causa de la tierra, bueno, de la obediencia en la tierra. Josué 1, 7 al 8, ahí está. Al pueblo de Israel se les vuelve a decir, porque se les está recordando ahí en Moab: guarden estas palabras del pacto y pónganlas por obra. Ya sabemos lo que dice en los profetas, y el Eterno finalmente dice más adelante, dice: pero Israel violó mi pacto, se olvidó de mis mandamientos, rompió el pacto, dice, y por eso yo escondí mi rostro delante de él. Pero ya sabemos también, y aquí viene un nuevo pacto. Cuando dice viene un nuevo pacto, entonces cambia de dimensión. Ya hemos estudiado eso. Lo estoy diciendo porque no significa que no vamos a guardar las palabras de este pacto y ponerlas por obra dentro de la interpretación de Yeshua, por supuesto, lo que es, porque no vamos a ponernos a sacrificar animales, a derramar sangre, ni a llevar korbanot, ni a llevar cosas físicas, sino que ahora los korbanot son en espíritu y en verdad. Y bajo la enseñanza de Yeshua, entonces, en el nuevo pacto, piensen en esto. Obviamente para Israel, el pacto por medio de sangre de animales, y todo lo relacionado no solamente a la conducta, sino también al santuario, a los ministros. Pero vean, guardad pues las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Pero por otro lado tenemos al pacto del Mesías, pacto de sangre, para tener mejores promesas. Bueno, ya sabemos este texto en la carta a los Hebreos, que hay un nuevo pacto en Yeshua y mejores promesas. Miren las diferencias. Guarda pues las palabras de este pacto y ponlas por obra para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Y cuál es la referencia del nuevo pacto? Porque ahora en Yeshua tenemos un nuevo pacto y mejores promesas. Evidentemente, lo que enseñó Yeshua respecto a la Torá lo guardamos, pero por otro lado, dentro de este mundo no necesariamente vamos a recibir prosperidad de este mundo, porque si queremos ser obedientes, si queremos ser fieles, el mundo nos va a estrujar, de tal forma que querramos renunciar, a menos que entonces sí, como Josué, esfuérzate y sé muy valiente, y podamos permanecer en el pacto del Mesías y además poner por obra aquello que nos corresponde. Pero vean otra vez la diferencia. ¿Cómo se hace esto?
naciendo de nuevo. Cuando la presencia divina viene y entonces tú tienes el control de todo lo que te rodea. Y no te ahogas, no te congestionas de todo lo que el mundo te da, sino que al contrario, vas nadando sobre ellos, sobre este mar. Acuérdense la figura que hemos hablado de estas naciones, ¿verdad? Las naciones es el mar, es el agua, las aguas. Cuando Pedro desciende de la barca y empieza a caminar, dice que comienza sobre las aguas, pero cuando le falta seguridad, certeza, confianza y fidelidad, se empieza a hundir. Hemos estudiado antes esto, que no cualquier persona puede empezar a caminar sobre las aguas, las naciones, porque si no le ha nacido de nuevo totalmente la vida, entonces se va a hundir y las aguas lo van a tragar. Y al rato, por eso vemos a la gente, y mucha que dice ser creyente, bien metida en este mundo. El otro día, ayer me comentaba mi esposa de una persona que llegamos a conocer por asuntos ahí de las redes sociales y todo eso, y pues se presentó y finalmente que era cristiana y que todas estas cosas, ¿verdad? Y que te invito a mi iglesia, y bueno, de buena gana, ¿verdad? De buena manera. Pues que estudiamos la Biblia, y un poco mi esposa le comparte. Y de pronto en su red social, pues resulta que, pues es que ya es así el cristianismo. Perdónenme, a veces cuando menciono esto, la gente, los cristianos se me enojan, y ay, ¿por qué hablas de los cristianos? ¿Y por qué estás diciendo esto y que lo otro? Y que los hermanos, y que no es cierto, y que... Pero pues es que se dejan ver, o sea, dicen que creen en el Mesías, en el Cristo, pero están bien hundidos en las naciones. No hay diferencia con el mundo, porque hacen, porque deshacen, porque se visten y se desvisten, y porque los selfies y las cosas y la farándula, y tú dices, y tú dices, pues sí, así es el cristianismo ya, tan rebajado ya, ¿no? Quisieron pisar sobre las naciones y andar sobre ellas, y se hundieron hasta abajo, y están metidos y están enredados, están entre los peces de todo tipo, y es más, ya no son kashers. Por eso vean qué interesante también una analogía. No es suficiente pescar. ¿Sabían eso? No es suficiente pescar. Dice Yeshua en una parábola que los hombres metieron las redes, y cuando las sacan y las suben a la barca, dice, el reino de los cielos es como unos hombres que meten las redes en las aguas, sacan los peces, y ¿qué dicen? Y tienen que separarlos. Los que no son kasher, los que no son buenos, ¿qué dice? Los regresan a las aguas. Vámonos de regreso a las aguas. Hay mucha gente que la quieren pescar y resulta que no quiere ser kasher, y se convierten en camarones, se convierten en ostras, en ostiones, se convierten en caballitos de mar, se convierten en moluscos y todo tipo de crustáceos, y se convierten en todas esas cosas que no son kasher. Y ¿sabes qué? Vete a lo más profundo del mar. Y además no solo eso, una vez que estás eligiendo los kasher, los que son limpios, antes de que te lo comas, ¿qué necesitas hacer con él? Limpiarlo. Y empiezas a quitar las escamas, ¿verdad? Para que entonces pueda ver. Se necesita ser limpiado. Shaul de Tarso no solamente fue pescado, necesitó ser limpiado. Abajo escamas, afuera escamas. Ponerlas por obra cuando se habla del pacto en Yeshua y las mejores promesas o mejores promesas. Entendemos todo esto y empezamos a pensar qué maravilloso es el Padre cuando Él nos saca de Egipto, de las naciones, y nos pone con Yeshua y nos separa con los peces buenos y nos limpia
entonces podemos andar sobre las naciones. Dice Sara Ferrer, hay hasta tiburones que se meten, hay hasta tiburones, etcétera. Bueno, a lo que voy es, enseñanza para nosotros es que aquel Israel tenía que esforzarse, se le dijo esfuérzate. Si a Josué se le dijo esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, esfuérzate. ¿Se acuerdan una vez que Yeshua, verdad, menciona bien claramente una realidad severa y poderosa? Dice, muchos procurarán, dice, entrad por la puerta angosta, porque la puerta ancha muy espaciosa, muchos van por ahí. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Dice, porque muchos procurarán y no podrán. Así lo dice, y es bien desafiante. Muchos procurarán y no podrán. Esfuérzate, dice. Fíjense nada más. A Josué se le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. No desmayes. Y Yeshua nos vuelve a decir, esfuércense porque muchos procuran y no pueden. Entonces, no solamente es decir, ay, ya me llamó el Señor de Egipto, ¿verdad? Y ahora ya estoy aquí, ya soy de su redil, nada, que de su redil, esfuérzate, que el redil ni que nada. Ay, que ya fui pescado, que pescado. Tienen que aprobarte si eres un pez bueno y además después limpiarte las escamas para que puedas ver bien, para que puedas discernir y entender el nuevo pacto y las mejores promesas. Entonces, ahora la presencia del Eterno. Fíjense en el verso 10, y eso no nos deja de asombrar porque estamos hablando de hace 3200 y tantos años. En el 10 dice, hoy todos vosotros estáis delante de la presencia del Eterno vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto del Eterno tu Elohim, y en su juramento que el Eterno tu Elohim hace hoy contigo. El Padre finalmente les manifiesta su presencia, y aunque pecan y les iba a quitar su presencia, Moisés ruega, no quites tu presencia en medio de nosotros. Le dice, está bien, no la voy a quitar, lo único que voy a hacer es va a estar fuera del campamento y los va a seguir por ahí, pero ahí está la presencia. Cuando Moisés les dice, hoy están delante de vuestro Elohim, de la presencia de vuestro Elohim, el Ruach HaKodesh estaba ahí. No es diferente de nosotros, entendamos. La presencia de nosotros del Eterno fue enviada a nosotros y está delante de nosotros. Más de aquel que dice ser creyente y busca al Todopoderoso, se manifiesta Él, en Él, y ahí está la presencia. Delante de todos, no se oculta en nadie. Evidentemente la pregunta aquí es, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Miren que la meditación, la pregunta, el entendimiento ahora es para todos. Escúcheme, pequeños, grandes, varones, varonas, jóvenes, adultos, muy grandes, muy pequeños, todos los que están ahí escuchando, están ahí. Y espero que no estemos distraídos, porque yo sé que a veces me agarran de fondo y todos están, y algunos están platicando o están lo que sea, y bueno, yo entiendo que a veces no se les da mucho esto, pero los que están ahí y escuchan, y estamos todos leyendo y entendiendo, la pregunta es si hemos sido llamados para ser sacados, hemos salido de Egipto, sacados de las naciones como peces. El Padre nos llama a su presencia y nos está mirando a ver qué tipo de pez somos, como dice la parábola, porque al final, en el regreso del Mashiach, dice que va
a ver los peces buenos y cuáles son los malos. Va a separar las ovejas de los cabritos, va a separar el trigo de la cizaña. Bueno, es lo mismo, todo es lo mismo. Las vírgenes que sí velaron y las que no, es lo mismo todo. La cosa es que va a ser una separación. Y la pregunta es, ¿actualmente estamos conscientes de todo esto? ¿O solamente estamos ahí porque el familiar es, y porque me invitan, o porque me llevan, o porque pues aquí estoy, porque pues no me queda de otra, o porque bueno, pues así dice el mandamiento, pues porque es Shabbat, pues bueno, pues porque es Shabbat, y porque dicen algunos, bueno, pues es que es de Dios, y si Dios lo ordenó, pues lo guardo, y algunos dicen, y ya con eso a lo mejor ya entro al reino de los cielos. No es porque si lo guardo entre el reino de los cielos, o porque si lo guardo voy a recibir prosperidad y bendición, o porque si lo guardo voy a sentirme bien en mi conciencia, o porque voy a agradar a mis papás, o a mis tutores, o a quien sea, o al que me invitó. No. Es porque nos ha amanecido, quiere decir, es porque hemos tenido delante de nosotros la presencia divina, y estamos delante de la presencia divina, de todos. Aquí dice, jefes, tribus, ancianos, oficiales, hombres, mujeres, el extranjero, el leñador, todos los que venimos de las naciones, y somos sacados, somos llamados, hacemos teshuvá, estamos delante de la presencia. El Eterno va a usar al Mesías para al final agarrarnos como peces y decir, este pez es kasher y lo voy a terminar de limpiar, o va a decir, esta cosa no sé qué es, parece un crustáceo, vámonos de regreso al mar, y ahí se acabó todo. Fíjense nada más. Porque vean lo que dice después. 13, para confirmarte hoy como pueblo suyo, y que Él sea tu Elohim, tal como te ha hablado, y como juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora vean, no con vosotros solos hago este pacto y este juramento. Ciertamente es con los que están hoy aquí, con nosotros en presencia del Eterno nuestro Elohim, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, número 1, para confirmarte, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan lo que ha dicho Mashiach? El que llegue hasta el fin, ese será confirmado, ese será salvo, es lo mismo. Permanece hasta el fin, esfuérzate, no solamente procures, entra, el que persevera, etcétera, todo el tiempo, para confirmarnos. Esa generación tenía que llegar hasta el último día, entrar a la tierra prometida, obedecer, entrar, a hacer y ser confirmado. No era suficiente con entrar y ya estoy aquí, ya ahí vengo, ¿verdad? Con el montón, con la bola, y pues ya todos son, y ya también yo, y me uno. No, cada uno será confirmado. Interesante porque dice, no solamente con ustedes hago este juramento, sino con los que van a creer más adelante. Y aquellos que van a creer al descendiente, los descendientes de Israel. Y cuando viene el Mesías y habla del nuevo pacto y las nuevas promesas y habla de esta fidelidad y esta obediencia, cuando Él ora, ¿se acuerdan? Que dice, no solamente oro por ustedes, sino por los que van a creer después de ustedes por medio del testimonio de ustedes, le dice a los apóstoles. Es decir, el mismo Mesías también recupera el mensaje para ellos. Y una vez dado el mensaje, la buena nueva del nuevo pacto y las nuevas promesas o mejores promesas, también dice, y también voy a contemplar los que han de venir después. Somos nosotros, hermanos. Una generación antes, 2 generaciones, todos esos 2000 años de las naciones que a Abraham se les dijo, tu descendencia y todas las familias de la tierra, la edad de las naciones, de todas las naciones, que
no tenían parte en la descendencia de Abraham, todos nosotros también seremos confirmados. No podemos tener nada. Por eso también la teología esa, ¿verdad?, herética de que ya con la oración del pecador y vas a la iglesia a dar tus diezmos, ya salvo siempre salvo, y ya no te preocupes de nada, que es una locura satánica. Todo el tiempo se habla, esfuérzate, persevera, vas a ser confirmado, el que llegue hasta el final, entonces ese será, y se habla de una confirmación al final, se habla de la cosecha final, de la separación final, de los galardones finales, de todo su final. No que ya lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta, seguimos creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, seguimos avanzando hasta aquel día que seamos transformados. ¿Se dan cuenta ahí? Hasta ese entonces. Los que no están hoy con nosotros somos nosotros y muchos más después de siglos y siglos y 2 milenios y 1/3. Aquí estamos nosotros también, pero ya en el nuevo pacto, en las mejores promesas, claro, entendidos de la obediencia, aún en los mandamientos de santidad, de ética, de moral, de amor al prójimo, de educación, de misericordia, de todo lo demás, fuera del pacto de sangre de animales, claro, fuera del servicio en un santuario terrenal, de un ministro terrenal, de todo eso terrenal, fuera así, pero dentro de lo que el Padre nos ha llamado a ser hijos obedientes. Conducta, forma de vida. Bueno, pone Sara Ferrer, así es, el que crea que esté firme, cuide que no caiga, ¿se dan cuenta? Estar firmes, perseverando, no caer para aquel día estar firmes, irreprochables. Incluso Shaul de Tarso llega a decir, sean hallados puros e irreprochables, sin tacha alguna, imagínense nada más. Bueno, verso 16, porque vosotros sabéis que habitábamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo y de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. Y vean cómo es impresionante cuando Shaul de Tarso dice, porque todo lo que vivieron ellos, todo lo que pasó, dice, sirve para enseñanza de ustedes, es decir, de nosotros. Ustedes saben cómo habitábamos en la tierra de Egipto. Ya hemos entendido, yo creo que ya a estas alturas, los que estuvieron los que han estado desde meses o años anteriores en la preparación para Pesaj, en Matzot, en todos estos días, ¿cierto? Nos quedó muy claro que fuimos sacados de Egipto. Como lo cantamos, ¿verdad? Uno de los cantos, una sombra guardaba para el pueblo y para toda nación. El Cordero Perfecto, Yeshua, pues es el que nos liberó, ciertamente. Pero ¿de qué? Del Egipto y del gran faraón. Ellos en lo físico, nosotros en nuestro estado actual, porque está este gran faraón, el enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo, y está este gran Egipto, el mundo en general, con cualquier cantidad de ídolos. ¿A poco no? ¿Qué ídolos les pone el mundo? Cualquier cantidad de ídolos. Ahorita ya están, aquí en México, por ejemplo, están tras los ídolos de la política, esperanzados en hombres. Ni uno ni el otro, nadie tiene ninguna esperanza para el hombre. Ahí están los otros esperanzados en aquellos que andan tras una pelota, ¿verdad? Y ganarse una copa vacía, ¿verdad? Como una copa sin nada, un objeto, un ídolo del mundial, ¿verdad? Y de oro, no sé si es chapa o es puro, lo que sea, otro ídolo. Ídolos de la música, dice Franco y Paola. De hecho en el mundo hasta son bien claros, ¿verdad? El ídolo de la canción ranchera, por ejemplo, aquí en México, que el ídolo de
de la música ranchera, ¿verdad? Quién sabe qué. El ídolo del pop, el ídolo del eso, el ídolo y puros ídolos, se les ponen sus ídolos. El ídolo de todo, ídolos por todos lados, todo, hay de todo y hay para todos. Ustedes, miren lo que dice otra vez Moshe. Ustedes saben cómo habitábamos. A ver, pregunta. Sobre todo los que celebramos Pesaj, aunque fuese su primera vez, aunque estaban aprendiendo, la pregunta para todos es: ¿nosotros habitábamos en tierra de Egipto o seguimos habitando en tierra de Egipto? Que sea una afirmación, no puede quedarse en una suposición. Nosotros habitábamos en tierra de Egipto. No puede alguien decir: yo habitaba en tierra de Egipto y está hoy día sometido a los yugos de Faraón. No puede alguien decir: nosotros habitábamos en el mundo y sigue con ídolos en la tierra, y sigue con dioses ajenos, y sigue con Saturnalia, ya saben, todo este sistema iglesiero, ¿verdad? Que dicen que son libres, que Cristo los liberó y que no sé qué, y que libertad tú me has dado. Me acuerdo de aquellas canciones, ¿verdad? La cristiandad, que íbamos a los conciertos de estos tipos y hay pura emoción y grito y brinco y libertad tú nos has dado, libertad has roto las cadenas, soy libre, quién sabe qué, de la opresión y quién sabe qué, y los ves bien metidos en el mundo. Incluso estos cantantes y esta música se comercia y son y puro dinero y puro prosperidad, y todos metidos en el esclavismo de Mamón y de todas estas cosas. Y tú dices: a ver, espérame, libertad tú nos has dado, has roto las cadenas y soy libre, quién sabe qué. Y los ves bien metidos en todas las cosas de este mundo. Entonces están metidos en Egipto. Entonces, así es, tenemos que hacerle una declaración. Nosotros habitábamos en este mundo, en esta tierra de Egipto, pero hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de este faraón, a el reino de su Hijo amado, de luz, de conocimiento y de entendimiento. Hermanos, hagan de eso una declaración, que no se quede en una suposición, ni en un deseo bonito, ni tampoco como en la cristiandad, de que ahorita, ay, se hincan y están llorando, golpeándose el pecho, ay, y aquí yo prometo, y aquí, nada, no hagan esas cosas. Eso déjenlo allá para los sistemas iglesieros, que les conmueven los sentimientos y se caen y están llorando, ya, y aquí estoy, Señor, envíame a mí, y que yo iré, y a la hora de la hora, ay, no, es que estoy muy ocupado con el mundo y que el mundo me tiene atado. No sirve esas cosas. Tiene que ser una declaración firme, y más los que celebramos Pesaj y declaramos todo eso y cantamos todo eso, como Moshe le dice a ellos: ustedes, nosotros habitábamos en Egipto, pero hemos pasado por medio de las naciones. ¿Se acuerdan de Pedro que le dice Mashiach: ven acá, Pedro? Y sale de la barca y empieza a caminar sobre las naciones, sobre las aguas, y le falta fe y se hunde. El reto es eso, porque haber salido de Egipto es también haber caminado sobre las naciones y conquistarlas, es decir, poder tener el control de todo eso y que no nos afecte para estar esforzándonos, esperando en el nuevo pacto las mejores promesas. ¿Cómo hemos pasado por medio de ellas y sobre las naciones por las cuales han ustedes pasado? Y ustedes han visto, díganme sí o no, y especialmente los que han sido liberados, díganme sí o no, han visto las abominaciones en este mundo.
sus ídolos de palo. Ya no solamente ídolos de palo subjetivos, ya no son solamente cruces y virgencitas y pedritos y jesucitos y todas esas cosas. Hoy día el enemigo, Satanás, el mundo, Faraón, les pone ídolos subjetivos. Muchos dicen, no, pues sí, tienen allá los católicos tienen sus ídolos y que ay, qué abominación. Pero muchos que dicen creyentes tienen sus ídolos en sus corazones de lo que le quieran poner el nombre. Llámese prosperidad, llámese filosofía, llámese académico, llámese música del mundo, llámese lo que se llame. Todo, al final de cuentas el mundo empieza a levantar idolitos, ahí andan los idolitos, ¿verdad? De hecho, hasta el mundo así dice, el ídolo de quién sabe qué, ¿verdad? El ídolo de la juventud actual, quién sabe hoy día, yo no me meto en esas cosas, pero muchos están metidos ahí. Los pastores se convierten en ídolos, ciertamente, dice Gabriel, aquí hemos hablado de eso. Los idolatran, ya son sus ungidos y son como diositos. Son sus papitas, ay, lo que diga el pastor, sí, el ídolo pastor, el ídolo evangelista, el ídolo roé, hasta los roés ya son ídolos, ya todo el mundo se cuadra a los tipos estos. A los rabinos, a los jajamim, a los geonim, a los rishonim, a los, todos los im, roeim. Y dice, ustedes han visto sus abominaciones, ciertamente abominaciones cuando vivíamos en este Egipto. Ídolos de palo, ídolos de piedra, de plata, de oro, que tienen entre ellos. Y agregan el 18 todavía, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer. Y aquí va otra exhortación, porque aquí todos podemos decir Shabbat Shalom, aleluya, estamos bendecidos y estamos aquí, el Padre, y gracias. Pero escudriñar a todo el cuerpo el Mesías, vean, si lo hizo con Israel, fíjense lo que dice sobre Israel. Dice, no sea que haya entre ustedes un hombre o una mujer, o tal vez una familia entera, o tal vez toda una tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Eterno, nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, amargura y tristeza, maldición. Eso es algo que también tenemos que agarrar nosotros, tomarlo, aplicarlo a nuestra vida, porque somos una gran familia, somos un gran cuerpo, y no solamente nosotros, no somos los únicos. En toda la tierra, en todas las naciones hay del cuerpo que están siendo llamados, del cuerpo del Mesías, a ser santificados. Pero lamentablemente, y miren, yo de veras, yo a veces se los he dicho antes, cuando estaba en la cristiandad, incluso cuando estaba en la cristiandad, yo comencé muy joven, sirviendo en grupos de adolescentes. En grupos de adolescentes y luego grupos de jóvenes. Yo no entendía, yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo se les hace entender? ¿Cómo les puedes decir algo de la palabra? ¿Cómo les puedes instruir? Y eso que era cristiano. Pero el discernimiento poco que podríamos tener sin la Torah y sin lo demás, al menos en la fe, en la obediencia, en lo que se entendía, se sabía. Y yo veía toda esa bola de adolescentes y de jóvenes y decía, ¿cómo les hago entender? ¿Cómo le hago? Ya no puedo orar más, ya no puedo darles más entendimiento tan explicado. ¿Cómo? Ya no se puede, es que no nacían de nuevo. Es que estaban bien atrapados en Egipto. Sobre todo las escuelas, sobre todo los amigos, las influencias, la música, la literatura, todos estaban atrapados y tú les querías motivar con la palabra, el estudio, la exhortación, y eran así como momias ahí en las clases, ¿verdad? Nomás terminaba y vámonos, y es que tenemos la fiesta de quién sabe qué, y vámonos a quién sabe dónde, y ya después yo entendí.
No significa, eso no es nada. Arraigados, dice aquí Ernesto, arraigados a las cosas terrenales. Y no solamente eso, porque eso de arraigarse, imagínense, y yo lo he dicho antes, cuando estudiamos esa figura de los árboles, ¿se acuerdan también? Hicimos una analogía hace mucho tiempo del Bereshit, cómo empieza la creación. La creación comienza, la tierra inundada, después emerge la tierra, después viene la luz y viene para que de la tierra salgan las plantas, pero después las plantas vienen los animales. A lo que voy es, vamos a recordar esto: las plantas, los árboles, todo está arraigado, está entre la tierra, está chupando la tierra. Pero en la creación vemos que después de eso vienen los seres que andan sobre la tierra y se comen la hierba. Pero lo más interesante es que después de los seres en la tierra y las aguas en la tierra, vienen los seres que vuelan en los aires, se despegan de la tierra. Es decir, cuando hablamos de estar en la tierra con las raíces hasta adentro, tú dices, este nada más sirve de alimento para el mundo. Porque la siguiente etapa es, no solamente suéltate para andar sobre la tierra, sino despega tus pies y vuela. Dice la Escritura que lo último que puso el Eterno de los seres, de las especies, obviamente antes del hombre, porque este ya le dio entendimiento, inteligencia, este ya es un ser de luz. Pero si antes de que lleguemos a esa transformación final no ves el proceder, te vas a quedar como una planta arraigado en la tierra. Entonces sal y empieza a encarrerarte y después tienes que levantar el vuelo. Y andar, las aves, significa el vuelo en el viento, en el aire, libertad. Libertad. Vuelas, si estás en los aires, en los cielos, quiere decir espiritualmente vas dirigido por el Padre y puedes ver toda su creación. Cuando dice que tenemos que escudriñar justamente eso, no vaya a ser que un hombre, una mujer, una familia, una tribu, alguien, dice, su corazón se aparte. Y entonces regrese a Egipto. Y entonces eso va a producir ¿qué? Tristeza y amargura. Va a producir tristeza y amargura. ¿Sí o no es cierto? Miren, yo por ejemplo, viendo los ejemplos y viendo en mi caminar y viendo la vida y viendo todo esto, cuando el Eterno nos pone su palabra, cuando el Eterno nos empieza, al menos en lo poco que entendemos antes, nos empieza, y con el consejo de nuestros padres, por ejemplo, nos empieza a dar un panorama de las cosas que tenemos que... Ahí va, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, como joven que fui, una situación que todos los jóvenes van a pasar. Y ahí va para los jóvenes si es que les sirve y si lo quieren cachar. Pero era como decir, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Por ejemplo, cuando uno de joven piensa en cumplir la mitzvah de la jupá, del matrimonio, de casarse, uno tiene que ser bien entendido. Uno no puede ser como Egipto. Uno no puede ser como un egipcio y decir, voy a tomar una filistea, menos un israelita que tiene Egipto en su corazón. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Discernimiento, nacer de nuevo, entender, comprender es... El Padre te está mostrando el futuro. Miren yo cuántas veces, incluso en el mesianismo y en el efraimismo y todos estos sismos, muy a la ligera, los chavos, las chavas, que no sé qué, la parejita, y bueno, pues yo lo voy a convertir, o bueno, lo voy a traer a Shabbat, o bueno, lo que sea.
Y andan con los filisteos, ¿verdad? Andan con los novios cananeos, las novias moabitas, las novias edomitas y los novios, ¿verdad? Egipcios y creen que va a ir todo bien y el Eterno te está diciendo, mira, aquí pongo delante de ti el bien, pero pongo delante de ti también la maldición. Abre los ojos, ten discernimiento, entiende. Yo conozco tu futuro. Si eliges ese futuro, yo te lo conozco y vas a producir tristeza y amargura en tu... Vean lo que está diciendo el Eterno aquí. Lo único que está diciendo Él es: no te produzcas a ti mismo tristeza y amargura. Ahorita crees que está muy bien y crees que está muy felicidad y risa y alegría. No te engañes a ti mismo. Te va a producir tristeza y amargura. Si la decisión no es como el Eterno lo ha puesto, si toda esta Torah y toda esta historia, como dice Shaul de Tarso, no la tomamos para nosotros como una enseñanza y te apartas en tus decisiones, sea una, sean dos, sean todas, lo único que te vas a producir es tristeza y amargura en tu vida. Si crees que eso es felicidad, la felicidad va a pasar rápido. Y para los que en algún momento, sea esa decisión o sea otra, les sirve de algo esto, créanme, la oración, el consejo, el discernimiento del Padre con su presencia, de no apartarse, es lo mejor. Dice en el 19, te apartes, dice, produzca tristeza y amargura, y suceda que al oír estas palabras de esta imprecación, dice, se congratule en su corazón pensando tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Las consecuencias, fíjense nada más. ¿Y a poco no el ser humano suele ser así? No pasa nada. Mira, pues yo así, y tú así, y todos así, cada quien, y cada quien en lo suyo, y no importa, y está bien, mira, no pasa nada, tengo paz, yo me siento muy bien. Miren, estas cosas, yo no sé, otra vez perdónenme los que se ofenden, ¿verdad? Cuando hablo de la cristiandad, cuando hablo de la ligereza de la cristiandad, que salen con sus premisas enfermas, antibíblicas y heréticas de decir, pues si tú tienes paz en tu corazoncito, pues es que vas bien, es que el Señor te lleva por ahí. Pero ¿se dan cuenta de todo lo antibíblico que les enseñan en esos lugares? Y la Torah dice todo lo contrario. Cuando te obstinas en tu corazón y dices, pues yo tengo paz, yo me siento muy bien, pues no importa que haga esto, no importa que haga lo otro, no importa que no sé qué, pues mira, cada quien, yo me siento muy bien, tengo shalom, tengo paz, estoy bien, me siento bien, alegre. Y entonces, espérame tantito. ¿Se dan cuenta? Tendré paz, voy a estar bien, me siento bien, no pasa nada, mira, lo sé controlar y bueno. Y por otro lado, déjenme decirles que lamentablemente, a veces eso de que lo tengo bajo control se convierte en una mentira ante todos. Es lo que se conoce como la hipocresía, ¿verdad? La doble cara, la doble faceta, todo eso. Que muchos fingen, o algunos, o pocos, o no sé cuántos, fingen y que esto y que el otro, y en sus vidas son otra cosa. Y dicen, tengo paz, estoy bien, yo lo sé controlar, y resulta que están levantando toda una mentira en sus vidas. Fíjense nada más. Están poniendo aquí cosas. Ahorita pusieron algo, ¿verdad? De un no sé qué,
Bueno, están poniendo ahí varias cosas. Dicen las religiones cristianas colocan música mundana como el rock, el pop, reggaetón, pues todo eso. De hecho dijeron para salvar al más. Dijeron para rescatar y más. ¿Cuál más? Jalaron a Egipto pero con todas las ganas, ¿verdad? Nadie le cambia a alguien que no quiere cambiar, dice Sara. Sí, por otro lado es eso. Justamente por eso el Eterno lo dice. El Eterno no le puede cambiar a nadie su voluntad. De hecho, es una de las grandes cosas que vemos en la Escritura. No le puede cambiar la voluntad a nadie cuando lo está invitando. Cuando Él lo ha mandado con un propósito y le tiene un propósito, lo hace. Pero cuando nos está invitando a las naciones y dice, anda, ven, mira, te llamo, ven, escoge pues el bien. Pero el Eterno no puede decir, vas a escoger el bien porque vas a escoger y porque yo lo digo, y si no escoges el bien, entonces no hay nada. No, no dice eso. Él dice, escoge pues el bien. ¿Y qué dice el hombre? Mira, por acá, ¿qué tanto es tantito? Pues tengo paz, me siento bien, mira, yo estoy bien. No importa que ando obstinado en mi corazón. No, el Eterno conoce la actitud del ser humano. De veras, fíjense qué impresionante. El Todopoderoso nos conoce y sabe de qué calaña somos. Por eso lo dice. Por eso lo está diciendo. No seas obstinado y digas, pues va a estar bien todo, nadie se va a dar cuenta. El Eterno no puede ser burlado, Él mismo lo dice. Y también lo dice a través del profeta, así es como pone aquí, engañoso es el corazón, ¿verdad? Dice Jacob Cabrera, hasta un pastor llamado Eduardo Gutiérrez le dije de un cántico que puso en su transmisión y se escuchó como Coldplay. Debe ser un grupo musical, algo así, ¿no? Pero eso les gusta llevarse Egipto adentro. O más bien, dicen que salieron de Egipto, pero traen a Egipto en su corazón, como ya lo hablamos antes también, ¿verdad? Dice Charlie Cortés, hasta equipos de fútbol en los sistemas iglesias. Sí, déjenme decirles que hemos escuchado cada barbarie, que hasta en los cultos dominicales lo suspenden para poner la pantalla y están los feligreses viendo el fútbol. O sea, ustedes dicen, no, ya no puede ser. Pero bueno, ese es el sistema iglesiero. Pero espérense tantito, viene lo peor. Viene lo peor. Vean en el verso 20. El Eterno no querrá perdonarlo, sino que la ira del Eterno y su celo arderán contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este rollo caerán sobre él, y el Eterno borrará su nombre debajo de los cielos. Qué cosa más tremenda, horrible. Ahora, ya sé, hemos hablado del pueblo de Israel, todas las leyes, toda la obediencia, el que pecare, iban a venir las maldiciones. Sí, ya sé, el pueblo de Israel sufrió en la época de los jueces, época de los reyes, el exilio, se comieron a sus hijos, todo eso. Y podemos decir, bueno, era para ellos, qué bueno. Y lo vivieron, el exilio, y luego Roma y todo eso, y lo han vivido. Pero no, déjenme decirles que bajo el nuevo pacto y bajo las nuevas promesas, en el mismo libro donde se habla de eso, también dice que cualquiera que peca deliberadamente y pisotea la sangre del Cordero, la sangre preciosa, para rescatarnos, y la toma como inmunda, o no la hace válida, o abusa de la gracia, creyendo que tiene paz y que no pasa nada y que todo está bien, que dice, el Eterno no lo va a perdonar, la ira del Eterno arderá y
borrará su nombre. ¿Se acuerdan lo que dice en la carta a los Hebreos? Que alguien me ayude a poner, capítulo 9, por ahí del 29, 30, 31. Hebreos capítulo, no, es 10, ¿verdad? Que dice: cualquiera que pisoteare la sangre del Hijo y la tomare por inmunda, que abuse de la gracia, dice, ya no hay más perdón por sus pecados, y lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y hervor que va a venir sobre los adversarios. Es lo mismo. Deuteronomio 29:20 es lo mismo que Hebreos 29, si no me lo recuerdo. Alguien que me ayude a poner exactamente para no equivocarme. No querrá perdonarlo, dice Hebreos, ya no hay más perdón por sus pecados. La ira del Eterno y su celo arderá contra aquella persona, dice aquí, dice: queda una horrenda expectación de juicio y hervor. Borrará su nombre debajo de los cielos, y agregamos en Apocalipsis: voy a borrar su nombre, el que no permanezca hasta el fin. ¿Se dan cuenta? No solamente en el antiguo pacto, el antiguo pacto tenía sus cláusulas, sus condiciones y todo, no pudieron, el Eterno está reservada una gran liberación, pero también para nosotros, los creyentes en el nuevo pacto, en Yeshua y las nuevas promesas, se dice también lo mismo. 10:27. Gracias, Yerusha, y también Reina. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado? Vean, de la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia o abusara de la gracia. ¿Se dan cuenta? Somos llamados a ser santificados, apartados por la presencia divina, y luego resulta alguien con sus ídolos que todavía está dentro de Egipto, todavía está dentro del mundial, está diciendo: ay, voy a tener paz, no pasa nada, no hay ningún problema. Estás arruinado. Tienes un corazón obstinado, está diciendo. El Eterno no te va a perdonar. No creas que puedes burlar al Todopoderoso. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Hebreos 10:31. De veras, cuando pensemos esto, tengámoslo presente. Ya lo vimos, ya vimos la película. Shaul de Tarso también a los romanos dice: cuidado, porque si el Eterno no perdonó a su pueblo, dice, no creas que a ti te va a perdonar, tú que eres de las naciones. Eso es una cosa seria y verdadera. Fíjense nada más, es cosa horrenda, dice aquí. Horrenda, horrible, horripilante, es lo mismo. Caer en las manos del Todopoderoso, así, en su ira y en su celo, porque el día grande de la ira viene, olvídense. Y además agregan el 21, y el Eterno lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto, escrito en el rollo de esta Torah. Sí, ya sabemos, eso para ellos lo vivieron, cometieron hasta canibalismo, fueron al exilio, etcétera, fueron disminuidos, sí, pero en el nuevo pacto y bajo las nuevas promesas, o las grandes nuevas promesas, también el Eterno es riguroso. Y somos igual llamados a salir de Egipto, a dejar los ídolos, a dejar los dioses, a dejar las saturnalias, ya saben, los días paganos, a todo el calendario pagano, todo lo que hace el mundo, las ambiciones, todas esas cosas, a dejarlos. Es lo mismo, pero ahora para otras generaciones. Y de hecho, yo me atrevería a decir que es más exigente ahora que antes. Antes yo creo, imagínense, sería, bueno, yo tengo mi familia y les digo que guardemos Shabbat, que vayamos a las convocaciones, llevamos nuestro grano, llevamos nuestros panes, llevamos nuestras ovejas, corderos, me dedico a mi trabajo y listo. Entro a la tierra, agarro mi tierra, la trabajo 6 años, guardo en mis graneros, descanso el séptimo. ¡Qué rico! ¿O no? Pero ahora es más exigente el Eterno, de veras. Ahora Él quiere un compromiso más real. Ya ni cosas materiales pide.
pide que saquemos a Egipto de nuestro corazón, que lo botemos, órale, vámonos para afuera y consagrémonos, santifiquémonos. Aquel que ha santificado. Luego Alvarado dice Hebreos 12:6, porque el Eterno disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Romanos 11:21 pone Reina Peña, porque el Todopoderoso no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar si no actúas igual. Éxodo 32:23, hemos dicho muchas veces que desde la Torá se destruye el calvinismo del salvo siempre salvo, porque aquí dice, el Eterno dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí, lo voy a borrar de mi libro de la vida. Es el libro de la vida, por supuesto, va a ser cortado. Y en Apocalipsis también dice, el que no persevere, lo voy a borrar también del libro. Claro, obviamente usando el razonamiento, pues, porque obviamente dice el que persevere, no voy a borrar su nombre del libro de la vida, pero por ende entendemos que el que no persevere va a ser borrado su libro. Segunda de Pedro 2:5 también agrega Juan Carlos López, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense cómo va a ser al final, cuando sea un Mabul Haesh, un fluir de fuego, juicio sobre todos. Apocalipsis 3:5 pone, Yerusha, gracias, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no voy a borrar su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus Maalahim, el que persevere. Y por ende, el que no persevere, el que se desvíe, el que lo tome a la ligera, el que diga, ay, no importa, tengo paz, me va muy bien, aunque ande obstinado, ¿sabes qué? No perseveras, te va a borrar del libro de la vida. Y lo siento, aquí no entran interpretaciones teológicas, calvinistas, ni arminianas, ni dobleces, ni blanduras, ni cosas de que hay, yo siento en mi corazoncito que no estoy mal, porque en la cristiandad lamentablemente así los instruyeron, así los formaron. Ay, es que yo siento en mi corazoncito que no estoy mal, y Diosito sabe que mi corazoncito, y sabe que yo lo hago todo para Él, y sabe que no hago mal. Sí, tu corazoncito enfermito, ¿verdad? Que dice el Eterno a través de Jeremías, engañosos el corazoncito más que todos los males. ¿Quién lo va a entender? Perverso, dice. Así que las corazonadas, cuidado con las corazonadas. Eso déjalo para allá, para la religiosidad. Entendamos esto. Cuando podemos discernir y entender lo que somos y a qué hemos sido llamados, tenemos que ser firmes en lo que creemos y en lo que vivimos. Porque entendamos, viene un juicio al final, y aunque el Eterno quiere que todos vengan al arrepentimiento, a hacer teshuvá, lamentablemente no todos ni lo van a hacer, ni tampoco se van a esforzar suficiente. Yeshua ya lo dijo, ya lo recordamos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, muchos procurarán, pero no podrán. El examen final se pasa con 10, dice Sara, no con 9. 22, de manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan de tierras lejanas, al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con que la habrá afligido el Eterno, exclamarán, toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, que el Eterno destruyó en su ira, en su gran furor. Sí, ya sabemos, los extranjeros en aquella época, cuando vieron a Jerusalén destruida, a Samaria destruida, a los israelitas en el exilio, y los vieron todos y dijeron, miren estos, porque desobedecieron al Eterno, el Eterno los castigó. Sabemos que todo eso era para entonces, pero también sabemos que hay una sombra profética para todos nosotros después del Mesías, bajo el nuevo pacto y las mejores promesas de lo mismo, que va a haber juicio, hervor, va a haber destrucción como en Sodoma y Gomorra. Qué interesante que el Eterno mismo, por medio de la Davar, que es el Hijo, habla a Moisés y le dice que la destrucción va a ser como Sodoma y Gomorra.
fuego descendió del cielo. Nunca antes volvió a descender del fuego cielo a nadie, pero lo va a ocurrir cuando Yeshua dijo, en aquel día será como los días de Sodoma y Gomorra. Fuego va a venir sobre toda la calamidad de esta tierra. Ahí está, para que probemos nuestras vidas y las reafirmemos y las confirmemos, como ya vimos hace rato, y permanezcamos y lo alcancemos. Porque de otra forma, ahora sí, quedaremos bajo el fuego, bajo la ira. Literalmente, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice en el 24, y todas las naciones dirán, ¿por qué trató así el Eterno esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta enorme ira? Y se les responderá, porque abandonaron el pacto del Eterno, el Todopoderoso de sus padres, que Él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a otros dioses y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, dioses que no les habían asignado. Pero la ira del Eterno ardió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este rollo. Y con ira, furor y gran indignación el Eterno los ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en la tierra ajena, como hoy se ve. Imagínense nada más la historia escrita, anticipada, viéndola, que era el resultado si seguían en la obstinación de su corazón. ¿Cómo es posible? Es como si ahorita mismo, ¿verdad? Y no puedo poner otro ejemplo igual, pero lo dice la carta a los Hebreos. Si alguien peca deliberadamente, pisoteando la sangre, no teniéndola como limpia y no le importa y abusa de la gracia y vive como quiere, ¿se dan cuenta? El resultado va a ser juicio y hervor que viene para los adversarios. Qué cosa más tremenda. Dice Andrés Lever, azufre de un 98% que no se encuentra en ningún otro lado de la tierra, se encuentra en Sodoma y Gomorra. El viento abrasador que viene del desierto, dice, hace lo que le para al frente. Isaías 3:9, ponen aquí, la expresión de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren, hay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Y bueno, ahí está todo. Y sí, ciertamente habla en específico al pueblo de Israel. No es específicamente esta maldición para nosotros, no es específicamente por lo que hagamos o lo que no hagamos, esto en especial y específicamente para la descendencia de Abraham y Jacob, pero no quiere decir que no sea lo mismo en el nuevo pacto y las nuevas promesas o las mejores promesas. En Yeshua es lo mismo de lo mismo, en el sentido de que si no permanecemos en el nuevo pacto ante Mashiach, a lo que Él nos ha llamado en la Torah que Él nos ha instruido, basada en la Torah que se le dio a Moisés, dentro del nuevo ministro, por supuesto que es Él el gran ministro, y dentro de la observancia que Él nos enseña, el resultado va a ser el mismo. Juicio viene pronto sobre la tierra, las naciones lo están mostrando, hipocresía, tratados y amenazas de guerra y los ejércitos moviéndose y las ojivas nucleares están listas para encenderse por todos lados y va a ser fuego abrasador, peor, yo diría, que Sodoma y Gomorra. Bueno, el Eterno lo hizo así, Yeshua lo volvió a mencionar como en Sodoma y en Gomorra. Así serán en esos días. Termina en el 29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim.
pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Hay mucho de pronto que se dice sobre este texto en la judeidad, que cosas, hay cosas que no quieren hablar, hay cosas que no se quieren meter, hay cosas que no quieren reconocer, pero la verdad es de que el Eterno nos ha dado suficiente, tanto que incluso muchas han sido reveladas. En Apocalipsis muchas fueron reveladas, por eso se le llamó así, revelaciones. Hisayón son visiones, pero visiones que mostraron lo que habría de venir. Y ciertamente en el séptimo caballo, en el séptimo jinete, que es el Mesías, trae juicio, trae juicio para todos. Hay cosas secretas que le pertenecen al Eterno, por supuesto, hay cosas secretas que le pertenecen, pero vean lo revelado, lo que ya se dio, una escena del futuro se les dio a ellos. Fíjense nada más con, ¿qué dijimos? Casi 800 años de anticipación, se les mostró una escena de la calamidad. Para ellos lo tenían contemplado, estaba en la Torá, estaba en Devarim, lo tenían que leer, lo tenían que escuchar. Va a venir el enemigo, te va a sitiar, va a violar a tus mujeres, te va a llevar a tus hijos como esclavo, van a caer en el canibalismo, van a caer en todo tipo de aberración, de abominación. Y ahí lo están leyendo, imagínense, lo están leyendo y así como que, pero no, pero estoy bien, tengo shalom, me siento muy bien, tengo paz en mi vida y no importa, ¿verdad? Hago esto, hago lo otro, voy aquí, voy allá y no pasa nada y no pasa nada, estás metiéndote más al hoyo y aunque ya se te dieron cosas reveladas, no entiendes. Pone aquí Héctor García sobre palabras de Yeshua en Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. ¿Qué les parece? Es decir, Yeshua también lo dijo, y lo dijo de la misma forma severa. El que no permanece en mí, quiere decir, si es el Mesías, es el enviado del Padre, es el que nos da a conocer al Padre y la voluntad del Padre. Entonces Él es el que nos va enseñando y guiando cómo tenemos que ser. Y Él ya, para eso tenemos 53 clases, creo son, de la serie Yeshua, el profeta al cual oír, para acercarnos mejor a la instrucción de Él y cómo tenemos que vivir. Porque no se trata aquí de la Torá de Moisés al pie de la letra con sacrificios y templos y cosas de esas futuras y cosas de la religión, no, sino de la final instrucción que dijo el Mesías que el Padre quería que escucháramos, porque es Él mayor que Moisés, porque Él es el Hijo, porque es Él la palabra viva y es Él el que nos va a decir exactamente de la Torá cómo vivirla y cómo hacerla. Es eso. Por eso Él es tan severo cuando dice: el que no permanece en mí va a ser echado fuera como un sarmiento y se seca. Y luego lo agarran y lo echan al fuego y se quema. El día del juicio, el día de la destrucción. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras. Aún así, se obstinaron y no lo cumplieron. Pero bueno, dentro del tiempo y el espacio para ellos, el tiempo que entraron, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo del sitio, la calamidad, todo lo que pasó con el sitio babilonio,
los imperios, el castigo, Epífanes, el famoso iluminado, los romanos, Roma, pues, el sitio, la destrucción del templo, etcétera, no será suficiente para que ahora nosotros, en el Mesías, bajo el remanente, bajo la instrucción del Mesías, por medio de la Torá, no es suficiente revelación para saber hacia el futuro. Por supuesto que sí. Así somos llamados, así estamos viendo aquí. Otra vez, vuelvo a repetir, Shaul de Tarso dijo, todas estas cosas son para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, para que nosotros sepamos y nosotros podamos decidir, porque sigue siendo de decisión. Yo decido, Él me saca, Él me toma, Él me pone con los peces buenos, Él me limpia las escamas, Él me aparta. Como buen grano también me saca del campo, toma el fruto, el buen grano, lo pone en su granero. Como piedras, recientemente también en Pesaj, en uno de los cantos, como piedras no labradas por hombres, tomadas y limpiadas, vivificadas como piedras vivas, para ser puestas junto con las demás y edificar este santuario. Como ovejas necesitadas de un pastor, como vírgenes que fueron prudentes, que se han guardado, que no se han entregado al mundo, no han profanado sus cuerpos. Y así, como peces limpios, podemos ir hablando todos estos ejemplos, como buena tierra. Que el Padre siga instruyéndonos, que Él siga revelándonos. En la Torah vean los misterios, las cosas secretas en el Mesías, y entender sobre todo, aunque hay cosas que están ocultas y no son para nosotros, esto es más que suficiente para vivir una vida que le agrade a Él, ¿cierto? Y que el enemigo no venga y siembre cizaña, que el enemigo no nos seduzca a rebelarnos, a apostatar, que el enemigo no nos retenga en Egipto con ídolos de este mundo, que el enemigo no nos distraiga, nos haga tropezar, etcétera. Hay tantas cosas, si nos pudiéramos nombrarlas ahora, pero ya Yeshua lo oró, nosotros hay que hacer lo nuestro. Él dijo al Padre, no te pido que los saques de este mundo, pero te pido que los santifiques, que los apartes, que los guardes. Y bueno, Santiago 1:21 pone aquí, reina por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? No solamente es carne de puerco y son chicharrones. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de la buena nueva del Mesías. Desechando toda inmundicia, que es todas las cosas de Egipto. Todo lo de Egipto es inmundo. Dice Shaul de Tarso también a los Corintios, salid de ellos, pueblo mío, citando al Eterno, y no toquen lo inmundo. Y límpiese de carne y de espíritu, dice. Etcétera. Hay tanta palabra ahí, hay suficiente. Pero ahí está, aprendamos del pueblo, pongámonos un espejo, mirémonos y esforcémonos, porque es como el mismo Israel en el desierto, es como el mismo Israel sacado de Egipto. Somos como el mismo Israel, que tenemos una promesa, pero esta es más grande en Yeshua. Así que aferrémonos, ahora sí, tomando lo de Josué, esforzaos y sed valientes. Pero de veras, no de la emoción y no del conjuro que hacen en esos lugares, ¿verdad? Que nada más mencionan y que te conjuro casi por las palabras de Josué para que te esfuerces, y ellos andan en su cosa, ¿no? En su rollo, en sus ondas, ¿no?
es ser verdaderamente transformados y cambiados y decidir. Así es como pone aquí Ernesto. Y me gusta una versión, ¿verdad? Una versión de Deuteronomio 10:16 que dice: quítate lo pagano. Así dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Traducen en una: cortar el orlá, que significa cortar lo que sobra de tu corazón, lo impuro. Pero hay una versión que dice: quítate lo pagano de tu vida. Así de claro, y es lo que está diciendo. Quitémonos lo pagano. Si hay algo pagano, sacarlo, echarlo fuera. Es basura. Lo único que te va a traer, como ya vimos, es tristeza y amargura. ¿Para qué? Si el Padre te ofrece siempre contentamiento y alegría. Así que actuar y no declarar, como dice Pequi Franco y Paola, todos como mantras, declaraciones y declaraciones. Así es. De nada sirve decir mantras. La cosa es escuchar y actuar. ¿Se acuerdan como lo estudiamos en los días de Matzot? Veshamata Israel, Veshamarta la Azot. Y oirás, oh Israel, para que te acuerdes y las guardes. Escucha para que no lo olvides y lo guardes. No dice escucha para que te pongas a hacer declaraciones y mantras positivos y de prosperidad. Nada de eso. Para que los pongas por obra. Y así nosotros, finalmente, sacados de este Egipto, de este mundo, bajo el yugo de este faraón, de Satanás, trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz del amado Hijo, entonces seamos como hijos de luz y esforcémonos, no solamente esforcémonos a entrar, entremos y permanezcamos ahí en el Mesías, para que seamos librados del día de la ira en aquel día. Amén. Que así sea.